César, los gringos esos cuando se van, No sé. nosotros podemos conseguirle la marihuana que ellos están buscando, Moncho. Ah, sí. ¿Y dónde la tienes escondida? Debajo de la falda esa que usa. Preséntamelo, César. Así empezó la historia de la violencia y el narcotráfico en La Guajira, como describe Ciro Guerra y Cristina Gallego en la película Pájaros de Verano, dentro de un contexto histórico de Guerra Fría, específicamente en las décadas de los 60 a los 80. Bienvenidos, nosotros somos Juan Esteban, Samuel, Pedro y Tatiana. El día de hoy discutiremos esta película y conversaremos sobre diferentes temáticas relacionadas con la clase. Particularmente, nos centraremos en cómo la historia de Colombia ha sido una violencia ininterrumpida, en la interacción entre la violencia, el poder político y la producción capitalista. Y todo esto bajo un marco particular de narcotráfico, cultura y jerarquía de poder claramente en el contexto de la película. Con esto, también haremos una reflexión de la importancia de la historia y la relación entre el derecho, la literatura y la historia. Sin más preámbulo, hola a todos, ¿cómo están? ¿Les parece si comenzamos discutiendo un poco sobre estas temáticas en la película? Perfecto, Tatiana. Considero que para traer a la mesa la discusión del capitalismo, una frase que Moisés le dice a Rapayet es, la marihuana es la felicidad del mundo, la felicidad de hechos. Y creo que el capitalismo trae muchos de los problemas de violencia y narcotráfico que aparecen repetidamente en la película. Y esto nos tiene que llevar a preguntarnos y a plantear diferentes discusiones y es, ¿cuál era la guerra ideológica de Estados Unidos con fines expansivos y cómo Estados Unidos hegemoniza el capitalismo a distintos países de Latinoamérica? Y también considero que una discusión importante es cuál es la relación entre capitalismo y derechos humanos y la aparición de los cuerpos de paz. Por eso le quiero preguntar a Pedro, ¿cómo considera que chocan estas estructuras de capitalismo en la película con la cultura y las tradiciones de la comunidad wayuu? Gracias, Juan Esteban. Y sí, una de las cosas más impactantes que nos pone a ver la película es cómo este capitalismo no solo invade la forma de vivir de estas comunidades, la economía directamente, la forma de alimentarse, la forma de subsistir, sino también permea mucho más allá y llega al mundo de la cultura y nos transforma completamente la cultura. Y entonces empezamos a ver estas comunidades usando carteras francesas de alta gama en unas casas completamente distintas a su arquitectura tradicional, llenas de Rolex. Y todo esto como producto de un capitalismo que más allá de premiar la economía, premia absolutamente todo lo que está a su alrededor. Premia todos los aspectos de la vida diaria de estas comunidades. A un punto donde cambian las jerarquías y hace que la jerarquía ya no sea representada a través de collares, a través de reses, a través de chivos, como era tradicionalmente, como lo ha sido durante siglos, sino se empieza a representar de la forma en la que Estados Unidos y el mismo capitalismo lo dice, con joyas y con lujos. De acuerdo, Pedro. A mí también me gustaría decir que algo muy importante y es que el objetivo de Ciro y Cristina fue contar la historia del narcotráfico en Colombia desde una óptica muy poco trabajada. Y es que muchas veces creemos que el periodo del narcotráfico en Colombia tuvo origen en los periodos de guerra entre los carteles que todo el mundo conoce, Medellín, Cali, pero poco es contado acerca del narcotráfico en la costa caribe y específicamente de la relación de este y las culturas indígenas. Por lo que a mi parecer los directores de esta película quieren mostrar una discontinuidad del fenómeno del narcotráfico y evidenciar que esto no es un fenómeno conjunto, sino que surge a partir de distintas causas y acontecimientos, fenómenos de violencia distintos a la guerra entre los carteles de Medellín y Cali. Por eso yo creo que el contexto en el que se ubica la película es ubicado dentro de un marco de tradiciones y costumbres diferentes al que siempre vemos. Y en los personajes que conforman la etnia Wayuu siempre existe un escepticismo hacia las prácticas que digamos no encajan dentro del marco de sus costumbres. Considero que en toda la película se evidencian tensiones entre la violencia producto del narcotráfico y las traiciones, y dentro de esto converge un factor primordial y es el anhelo por el poder y el dinero. Tanto lo es que los indígenas llegan a violar sus propios códigos de conducta, como cuando Aníbal mata al palabrero, y esto se considera como un acto de deshonradez contra las reglas de los wayuu. Se me hace que las ansias por acumular capital siempre están en lucha constante contra las costumbres y se pueden evidenciar en las minucias que nos presenta la película. Por ejemplo, cuando los indígenas se quedan mirando a los gringos con cierto grado de atracción, como queriendo estar en la posición que ellos están y gozando de sus privilegios. Sí, Tatiana, ¿quieres decir algo? Sí, me pareció muy interesante eso que estás discutiendo, Samuel.
Y con eso quería traer un punto específico a colación y es en particular con la influencia de los Estados Unidos en Colombia en ese momento. Sabemos que el contexto en el que toma lugar esta película es un contexto de Guerra Fría, en el que las tensiones entre los sistemas capitalistas y los comunistas pues están en auge, y sabemos claramente que los Estados Unidos pues es pro capitalismo y quiere promover esta agenda, no solo en Colombia, sino en todo lugar, y vemos que la influencia en Latinoamérica en particular es de invadir todas las esferas, como lo que estaba diciendo Pedro ahorita, de que este sistema permeó tanto la cultura como la economía, como la política, como el poder de la comunidad wayuu en esta época, que yo creo que ahí podríamos plantearnos una pregunta de qué tan grande o qué tanta es la influencia de los estadounidenses em, en Colombia, en particularmente relacionando el tema del narcotráfico. Ahí pues surge también creo que una pregunta y es de cuáles son las diferencias entre el fenómeno del narcotráfico en Colombia a lo largo de su historia. Yo creo que a eso se le responde como lo que estaba diciendo Samuel, em, y nos permite ver una convergencia entre violencia, capitalismo, que van moldeando las costumbres, las tradiciones y las políticas de los wayuu. Yo creo que con esto podríamos seguir adelante y podríamos discutir un poco de la presencia de la historia en la película, la historia no sencillamente como lo que se relata, sino como lo acontecido y los hechos ocurridos. Mm, También pues aquí quisiera recordar el principio y el final de la película que particularmente tratan sobre esto. Entonces, Pedro, cuéntanos, quisiera oír tu opinión sobre esto. Claro que sí, y quiero retomar una idea muy valiosa que nos menciona Samuel Suárez, y es que la mayor ofensa, la mayor violencia posible, y una que es completamente destructiva, es la violencia que va contra la palabra. Y acá en la palabra la vemos como un sistema de mediación, como un sistema de resolver los conflictos sin la necesidad de tener que recurrir a la fuerza directa. Y al fin de cuentas eso es un derecho. No es el mismo derecho que se encontraba en Bogotá en sofisticados libros y códigos. Es un derecho muy valioso que justamente lo que estaba tratando de evitar y lo que trata de evitar al poner la palabra por encima de todo es proteger a las comunidades y proteger la paz y el orden que existe dentro de estas. Y justamente lo que nos hace esta película es a través de un ejercicio filmográfico, un ejercicio que conlleva una investigación histórica muy fuerte al momento de realizar el guión y que realizó una investigación también de las costumbres, de las culturas que tenían estas comunidades guayús, nos permite dar un relato histórico que va acompañado de una crítica. Un problema de la historia muchas veces que solo son nombres y fechas que terminan sin estar conectadas a una reflexión. Y en este caso, la reflexión que nos da es qué tan fuerte es la violencia contra la palabra, contra el derecho de estas comunidades. Y podemos decir que se puede generar como producto de un abandono del Estado, un abandono absoluto del Estado que no estaba ahí. Pero pues, si vemos críticamente, las comunidades tampoco querían el Estado ahí. Las comunidades tampoco querían que este derecho tradicional que lleva existiendo durante décadas en las capitales bogotanas y en las grandes ciudades colombianas, en la capital bogotana y en las grandes ciudades colombianas, llegara a permear y infiltrar estas comunidades. Entonces, por eso que siguen manteniendo su propio derecho. Y es realmente impresionante cómo a través de pues, esta literatura, a través de esta filmografía, se puede conectar con unos hechos históricos para mostrarnos una reflexión de el alcance del derecho y de realmente qué tan cierto es que el derecho tiene que premiar absolutamente todo y que solo existe una forma de derecho para un país donde hay tanta diversidad y tanta cultura. Respecto a esto, le quiero preguntar a Juan Esteban qué opina de cómo se presenta en esta película la relación de historia, literatura y derecho y qué tan fuerte es el alcance del derecho y qué tan cierto es que para un país diverso el derecho tiene que ser uno. Yo considero, Pedro, que no hay una mejor frase que pueda cerrar esta discusión y que pueda responder su pregunta
que la que dice el palabrero al final de la película y empieza así: por eso canto hoy, para que Guayús y Alijunas no olviden lo que el viento del verano borra, para que esta historia la canten los pájaros y así permanezca en el lugar de los sueños y la memoria.